record. Disculpen que no estaba grabando la reunión. Ahora sí. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, vamos a hacer algo interesante que les agregue valor a ustedes, que les agregue valor a todos los que nos siguen y que de verdad deje un poquito contribuya con el tema educativo y contribuya con que les dé esa chispa de interés y de curiosidad que tenemos que tener a juro para poder ser emprendedores exitosos, familiares exitosos, padres exitosos, hijos exitosos, etcétera. Todo lo que ustedes sean o quieran ser, maridos, esposos, ejemplares, lo que fuere. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que arrancar con San Ignacio de Loyola? Nosotros los ignacianos, aquí habemos varios, de varias generaciones. Uno de los grandes pilares de nuestra cultura es San Ignacio de Loyola, pero lo decimos mucho y quizás no nos paramos a estudiar un poco la vida de San Ignacio, bueno, porque de repente no tenemos tiempo, lo oímos cuando éramos muy jóvenes, pero ahora esto es como una suerte de refrescamiento de la vida de San Ignacio y cómo podemos aplicar la vida de San Ignacio al momento actual, lo que está pasando hoy, a la pandemia, ¿no? Eh, para los que no conocen mucho la historia de San Ignacio, porque es un santo que es espectacular, pero no es el más famoso o no es el más conocido de todos los santos, porque, bueno, porque realmente era un hombre muy humilde, un tipo humilde, nació rico, noble, pero después hizo unos votos de pobreza interesantes y bien importantes y se desprendió de todo lo material, pues, ¿no? Eh, Les voy a echar un poquito el cuento de San Ignacio y después ya entramos en materia, un poco para los que quizás no conocen la vida y la historia de él, pues, ¿no? San Ignacio se llamaba Íñigo de Loyola, nace en Loyola, y él es el hermano menor de 11 hermanos. Y realmente era un tipo de la nobleza que estudió para ser diplomático, estudió para ser guerrero, para ir a la batalla, y realmente en su vida al comienzo, tiene muchos fracasos, porque como diplomático no pudo entrar en las cortes y como guerrero, pues en las primeras batallas en Pamplona, pues sufre una lesión importantísima. Realmente le hacen una herida gigante en la rodilla y lo tienen que operar en varias oportunidades, sin anestesia, porque en esa época le estamos hablando en 1500, no había anestesia, no había nada de la tecnología que existe hoy, y, y el tipo pasa 9 meses seriamente, eh, como estamos nosotros ahorita, pues no solamente en pandemia, nosotros estamos en pandemia, pero él estaba pues en un proceso de que no podía caminar, pues no, de hecho lo tuvieron que llevar de Francia, de Pamplona a su casa, lo tuvieron que llevar cargado, pues, ¿no? Y pasa muchos meses en eso y ahí conoce a Cristo, y ahí es su fascinación por Jesucristo, porque en el cuarto que le dan, que él no podía moverse, el único libro que había era un libro de las enseñanzas de Jesús. Y, y entonces nada, se convierte al cristianismo el hombre, y él decide en ese momento, tiene como un breakthrough, y yo lo he hablado mucho en charlas anteriores, lo comparto mucho en las redes, que hay un momento en el que uno decide ya que tienes un breakthrough, yo lo llamo breakthrough, pero en español la palabra debe ser como es el momento en que lo imposible se convierte en posible. Es ese momento donde dices, ya, hasta aquí llegué yo, ahora sí quiero arrancar mi propósito de vida, ahora sí quiero arrancar con este proyecto que tenía mucho tiempo sin hacer, ahora sí quiero hacer la diferencia o cambiar lo que estoy haciendo mal para convertirme en ese que es el ideal, ¿no? Y él tuvo ese impacto. Cuento largo corto porque tiene muchos, muchos, muchos recuerdos San Ignacio, pero una de las cosas que él hace es que eh, se va completo, una vez que se recupera y ya se enamora de Cristo y dice, ahora yo quiero que todo el que esté alrededor mío se convierta al cristianismo, y se va a Israel a pie como peregrino, hace un voto de pobreza brutal y se va a Israel no, en esa época era Jerusalén, lo que hoy en día es Israel. Pero en la Tierra Santa había muchos musulmanes y maometanos y obviamente lo iban a matar al cabo de muy poco tiempo, con lo cual se devuelve otra vez para España, y pasa en España, estudia en Salamanca, después se va a París, estudia en la Sorbonne, y bueno, hace los grandes amigos que hace, y esos grandes amigos que hace en la Sorbonne son los que al final crean lo que llamamos hoy en día la Compañía de Jesús. Y esta Compañía de Jesús eran 6 panas, 7 en total, incluido él, y
Y una de las enseñanzas que hace Ignacio, que es increíble, es que en ese momento, en 1500, bueno, está bien que quisieras convertir a todo el mundo al cristianismo para, bueno, para luchar contra el protestantismo, porque estaba Lutero haciendo de las suyas, estaban también los musulmanes y los maometanos, pero al final, quizás el tema no es que quisiera convertirse al cristianismo, sino que lo importante de él es que él dice, mire, yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer globalmente, y manda emisarios al Japón, manda emisarios a Alemania, manda emisarios, o sea, que era un tipo global en 1500. Con lo cual ya eso nos da como una visión increíble de que ya San Ignacio en ese momento eh, ya estaba pensando globalmente. Entonces, una de las cosas que hace es crear esta compañía de Jesús, es que él se enfoca o dice que él necesita conectar con los jóvenes porque la gente adulta ya estaba demasiado influenciada por lo que hacían los romanos y estaba demasiado influenciada con la cultura romana. Entonces, la única manera que él decía que podía tener impacto gigante o un impacto quizás mayor era enfocarse en los jóvenes. Y entonces empieza a crear, bueno, no solamente todo el tema educativo, los colegios, las universidades, todo lo que empieza a fundar esa compañía de Jesús, que cuando él muere pasan de ser 7 amigos a ser 1000 jesuitas, y hoy en día es hoy en día y desde hace muchos años es la congregación más grande, la orden sacerdotal más grande que existe en la Iglesia Católica. Entonces, de esa pequeña idea o de esa idea, de ese breakthrough que tuvo, esto se expandió por el mundo entero. Y obviamente el fracaso en él está marcado en su vida porque fracasa como diplomático, fracasa como guerrero, pero en el tema de la fe y en el tema de la cultura, pues logra cosas extraordinarias. Y cosas extraordinarias como que él, por ejemplo, en 1500, él decide que la cultura no solamente tiene que ser la parte magistral o el conocimiento per se, sino que él quería mezclar el conocimiento con la parte espiritual y con la educación física, con la parte física. Entonces los deportes para él son súper importantes, los deportes, las excursiones, todo lo que tenga que ver con el esparcimiento. Y increíblemente en 1500 él ya estaba pensando en eso. Entonces lo que conjuga él dentro de la cultura colegial, y lo que ustedes conozcan, que son ignacianos, muy probablemente van a ver en ellos a veces las personas que no son ignacianas no entienden cómo es ese sentido de pertenencia después de tantos años que pasaron por el colegio, siguen teniéndolo a los 30, a los 40, a los 50, a los 70 años, pues, ¿no? Y ese sentido de pertenencia lo plasma prácticamente en la fundación de la Compañía de Jesús. Él dice que tiene que haber algo que se llama affectio societatis, que es que la gente sienta un orgullo gigante por estar alrededor de los que están con él. Entonces, eso lo imprime en la cultura de los ignacianos y lo imprime en la cultura en todas partes del mundo. Tú vas al Perú, vas al Ecuador, vas a Londres, vas a Alemania y te hablas con un ignaciano y cuando hables con él vas a verse los mismos cantos, los mismos himnos, las mismas expresiones kinestésicas, muy similar e increíble porque el himno con el que él termina cualquier misa, cualquier reunión, cualquier clase, se lo saben bastante a capela muchos de los ignacianos que hoy en día nos siguen aquí, pues, ¿no? Entonces, sí, aquí hay varios ya. Entonces, bueno, ese orgullo, eso lo coloca a él como fundamental dentro de la cultura ignaciana. Y para hacer eso, él lo que dice es que tiene que ser, ya él pensaba en trabajo en equipo, él decía que tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Y por qué el trabajo en equipo es importante? Porque él decía que no es nada más los padres de los alumnos, que son los más importantes, obviamente los jóvenes, sino que él involucra a los maestros, involucra a los padres, a los curas o a los sacerdotes y a los antiguos alumnos. O sea que él conjuga que todo el que sea ignaciano, todo el que esté alrededor de la comunidad ignaciana, se conjugue. Y al hacer eso, hace ese affectio societatis que te da ese orgullo del ser ignaciano y cualquier evento, cualquier obra social, cualquier obra que él se proponía, lo lograba nada más que por el trabajo en equipo que había en ese grupo de ignacianos que se reunían. Entonces, el ignaciano no es nada más el que estudió en San Ignacio,
El ignaciano es el antiguo alumno, el ignaciano es la madre ignaciana, el ignaciano es el padre que trabaja allí, el ignaciano es el profesor que va. Y todos respiran, viven se les mete eso en la sangre, pues, ¿no? Bueno, para ya echarles un poquito más el cuento de él, bueno, al final, eh, la mezcla de la educación física con la parte cultural y la parte académica y la parte científica, eh, los jesuitas o la Compañía de Jesús fue la primera orden religiosa que empieza a fundar colegios en el mundo, pues, ¿no? Y la primera orden religiosa que no solamente lo hace de esa manera, sino que además es totalmente controvertida y controversial. Por eso la tuvieron shut down, la cerraron por una buena cantidad de años. En 1774 la cerraron y la volvieron a abrir en 1814. El Papa la volvió a abrir, pero estuvo cerrada una pila de años. Y muchos de esos jesuitas tuvieron que escaparse porque los mataban y se escondieron en Rusia por 20 años. Entonces, que era el único país donde los aceptaron sin que los mataran. Eh, muchos de los jesuitas han sido perseguidos, muchos de los jesuitas que han ido a El Salvador los han matado porque, bueno, son controversiales, son personas disruptivas, obviamente, cambian la cultura y los patrones culturales porque San Ignacio tenía una máxima que era a la mayor gloria de Dios. Entonces, todo lo que hace está basado en que el ser humano no solamente es bueno, sino que además tiene capacidad para ser mejor todo el tiempo. No es que se quede en un nivel, sino todo el tiempo puede estar en mejora, todo el tiempo tiene que subir los estándares, todo el tiempo tiene que estar dando lo mejor de sí. Y eso no cae bien en muchas culturas, en muchas religiones, no cae bien en la misma dentro de la misma Iglesia Católica, causa estragos porque son personas un poco, yo lo comparo mucho con nosotros que somos venezolanos, aquí la mayoría aplastante en este chat somos venezolanos. Bueno, estamos dispuestos a hacer todo, estamos dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer para lograr lo que quizás nadie jamás va a poder lograr. Y esa misma cultura era la cultura de San Ignacio. Entonces, cuando tú entregas más de lo que se te pide, te dan un contrato y tu contrato dice, tienes que hacer esto y esto, un ignaciano normalmente va a over-deliver, o sea, vamos a entregar más de lo que nos están pidiendo y eso hace el éxito. Un venezolano va a entregar el doble, el triple, el quíntuple porque está en la diáspora por primera vez en la historia y tiene que ser extraordinario. Si no, sabe que se queda en el aparato y no nos queremos quedar en el aparato. Entonces, mucho de la cultura ignaciana pues, está allí, pues, ¿no? Ok, entonces, 7 claves de San Ignacio que serían aplicables hoy y que deberíamos aplicar todos los días o aplicarlos al menos en tu vida diaria. Entonces, número 1, tener un propósito. Yo lo decía en mis 9 claves para vender 24/7, tienes que tener un propósito, un breakthrough, algo en tu vida importante que te haga cambiar. En el caso de él fue la lesión en la rodilla, pero o la lesión en la pierna, el cañonazo que le dieron en la pierna, estuvo invalidado no sé cuánto tiempo. Pero algo que en el caso de él fue, su gran propósito era cristianizar al mundo, ¿no? El propósito de él era tan grande que él decía, nosotros tenemos que ser, la Compañía de Jesús o sus amigos, tenía que ser algo que no solamente educara al mundo, sino que no solamente convertir al cristianismo, sino que fuesen los mejor preparados para combatir al protestantismo y para combatir a los musulmanes. O sea, que no era una conversa de que yo te mato a ti porque no estás de acuerdo con mis pensamientos. No. Era una conversa a otro nivel en la que cada uno de los que pertenecía a la Compañía de Jesús discutía y lograba, bueno, obviamente respetando al contrincante, respetando al que estabas combatiendo, pero lo combatías con ideas y lo combatías con cultura y lo combatías con conocimiento y lo combatías, eran los mejor preparados. Por eso tenían el éxito que tenían. Entonces, importantísimo, número 1, tener un propósito. Número 2, yo también lo digo muchísimo y me parece que es fundamental y bueno, quizás está engranado en mi ADN por el tema del ser ignaciano, es la educación. Para San Ignacio la primera
la primera razón la primera idea gigante que él tuvo fue: vamos a educar a los jóvenes, vamos a educar a la gente joven, porque ya los adultos quizás es más difícil. No porque pensara que el oro viejo no aprende a hablar, no, sino que decía: yo creo que la única manera de que establecer la fe y que verdaderamente se engrane en el ADN de la gente es en los jóvenes, que es esa generación futura. Pues ella estaba pensando muchos años adelante, y no pensaba era pasar el tiempo discutiendo con personas que ya tenían una preconcepción, unos paradigmas ya preconcebidos, sino tratar de lograr que la juventud entendiera lo que es el dar, lo que es la colaboración, lo que es la responsabilidad social, lo que es todo lo que tiene que ver con la parte académica, que sean excelentes, y que sean excelentes físicamente, espiritualmente y académicamente. Y esa pasión fue la que lo hizo fundar colegios. Hoy en día la Universidad Gregoriana nace de la Compañía de Jesús, el colegio más importante en Roma nace de la Compañía de Jesús. Bueno, hoy en día está en todo el planeta, pues y con Fe y Alegría está por toda Latinoamérica, en la India, en África, en todas partes del mundo. Pues ya la Compañía de Jesús es totalmente global, y no solamente global, sino que es la que todavía sigue entregando la mayor cantidad de jesuitas en el mundo, de padres activos, pues, ¿no? Número 3, piensa global. Este es un santo emprendedor. O sea, San Ignacio empezó como un ser humano como cualquier otro, Ignacio de Loyola, o Íñigo de Loyola, y al final era un emprendedor porque emprendió una compañía, y la Compañía de Jesús. O sea, él le quiso poner ese nombre porque ellos iban a la guerra. Ellos pensaban en su momento todo en función de guerra. Entonces, ellos iban a la guerra. Entonces, nosotros tenemos que montar una compañía, porque las compañías eran las que iban a la guerra. Entonces, la Compañía de Jesús somos toda una cantidad de gente que, basada en las enseñanzas de Jesús, iban a la guerra a convertir al cristianismo a cualquiera con el que se les cruzara. Entonces, a los amigos uno los mandó para la Alemania, para el Japón, para México, mandó enseguida uno a Brasil. Bueno, entonces era un hombre realmente global. Y nosotros tenemos que ser globales. Hoy en día es el momento más fácil para hacerlo. En aquella época, con todas las limitantes, lo logró. Imagínense ustedes lo que podemos hacer nosotros ahora con las redes sociales y con todo lo que está, todo lo que tenemos a la mano, pues, ¿no? Y la cruzada, yo creo que hoy en día, que es una cruzada parecida a la que tuvo San Ignacio, es que la gente está viciada, como estaban viciados los romanos en aquel momento. La gente está viciada con demasiado contenido malo. Entonces, si ustedes, lo que me están oyendo, pueden hacer contenido valioso que repercuta en las redes y repartir noticias positivas o noticias de alegría, y no conectarse únicamente con lo negativo, sino conectarse con el tema positivo, y conectarse con cultura, con educación, con conocimiento, con ejercicio, con educación física, con lo que sea que se conecten, pero que se conecten y entreguen ese valor a las redes sociales. Vamos a ser más personas haciendo el bien. Obviamente eso va a repercutir positivamente, porque aquí vemos 30 personas y quizás 40 allá, 50 acá. O sea que aquí hay un grupo de gente nutrido que, si aplicas estas enseñanzas de San Ignacio, podemos hacer un impacto global. Y muchas de las personas que están entregando contenido barato, chimbo, muy malo, podemos por lo menos hacer el balance y el equilibrio. Ahorita hay un desequilibrio brutal. 80% de las cosas que recibimos son fake news. 80% de lo que llega a tu teléfono es fake news o es contenido basura. Entonces, la única manera de limpiar eso, y la única manera de poder combatir con eso, es generando contenido de calidad. Número 4, el concepto de los ejercicios espirituales. San Ignacio, uno de sus mayores logros dentro de la iglesia, es el haber diseñado una metodología que es propia de él, que son unos ejercicios espirituales de meditación, en los que ayuda a la gente, obviamente, a encontrar su fe. Y por ahí pasan todos los curas, todos los padres que se van a ordenar, pasan por esos ejercicios espirituales, y hoy en día todavía lo siguen utilizando. Es un libro que tiene 500 años, y él se tardó, según entiendo, se tardó como 15 años escribiendo el libro. Y ese libro de ejercicios espirituales, él lo selló y lo empezó a aplicar a todos sus amigos de la Compañía de Jesús. Entonces, obviamente, llegaban a un nivel de conocimiento tal que era difícil discutir con uno de ellos. Y ese protocolo es
increíble. Entonces, no es un libro de lectura, o sea, no vayas a pensar que te vas a leer el libro, sino que es un libro de ejercicio espiritual. Entonces, la gente de repente se siente defraudada porque dice, pero es que quiero leerme el libro. Bueno, sí, pero es que el libro es un libro de ejercicios espirituales. Entonces, para él eso fue como un trademark, eso era como su marca registrada, era como que su factor diferenciador brutal, y eso fue lo que lo catapultó, no solamente a ser superior de la compañía de Jesús, sino además lo catapultó dentro de la iglesia a estar siempre muy de la mano con todas las misiones que se hacían en el África, en la India, en Latinoamérica, en todas partes, ¿no? Número 5, los conceptos de pertenencia del San Ignacio a su comunidad. Eso que hablábamos al principio, que lo llaman el affectio societatis, el himno, las palabras claves, la incorporación en el colegio de la familia, los profesores, los padres, toda esa fórmula que él diseñó, que él se imaginó, y dijo, bueno, la única manera de que todo el mundo esté integrado es que todo el mundo colabore. La única manera de que todo el mundo sienta una pertenencia importante es unirlos a todos. Entonces el trabajo en equipo para él era fundamental. Y eso ayuda a crear esa mística, ¿no? Entonces él tiene conceptos como el de la mayor gloria de Dios, pero también él tiene conceptos como el Excelsior, el cada día más arriba, más alto, que el Excelsior lo aplica a los deportes, lo aplica a las excursiones, lo aplica a todo lo que tenga que ver con el desarrollo físico de la persona. Y un poco esa es la tarea que tenemos que hacer, un concepto de pertenencia, buscar dentro de tu comunidad, dentro de tu equipo, dentro de tu compañía, eh, dentro de tu trabajo en equipo, dentro de tu organización, buscar que existe ese sentido de pertenencia, porque es lo que a la gente la mantiene trabajando en una compañía por tanto tiempo, o en una carrera, o en lo que fuera. Tiene que ver cómo engranar a la familia el having fun, porque para San Ignacio gozar o disfrutar era obviamente el hacer ejercicio para él era algo que le llenaba muchísimo y era no solamente era interesante, sino que además era súper reconfortante. Entonces, el utilizar el juego o los deportes para él era fundamental en crear esa mística, pues, ¿no? Entonces, mezclar esas tres cosas, hacerlo en nuestras organizaciones, mezclar el having, o sea, gozar en alguna actividad distinta que no sea la oficina, pero además la parte espiritual, que la gente tenga su espiritualidad y obviamente el conocimiento. Entonces, no podemos dejar nunca a las organizaciones, dejarlas eh, como en un flatliner, o sea, no las podemos dejar como inertes y no dar educación, sino tú tienes que estar todo el tiempo tratando de dar educación, hacer reuniones que sean nutritivas, que sean importantes para el equipo y que llenen de conocimiento nuevo a la gente. O sea, todos los días puedes aprender algo nuevo y yo creo que todos los días el aprender algo nuevo te va a ayudar a que te continúes teniendo ese sentido de pertenencia con la organización que sea, pues, ¿no? O sea, aquí la idea es utilizar los conceptos de San Ignacio y aplicarlos a nuestro negocio, a lo que nosotros hacemos, pues, ¿no? Tony Robbins los llama creating raving fans, crear fans que se corten las venas por tu proyecto. Y realmente el concepto de liderazgo, yo después de ver mucho el tema de liderazgo, me han hecho muchas entrevistas y preguntas, mira, ¿qué es para ti un líder? ¿Qué es para ti un líder? Y yo creo que el concepto de líder, eh, cada quien tiene su concepto y cada quien tiene su forma, pero para mí el concepto de líder es esa persona que te inspira en hacer algo ad honorem, o sea, que tú te comprometas en un proyecto sin ningún valor económico, sin ningún valor, ¿cómo se llama? De fama o lo que sea, que tú realmente sigas a esa persona porque lo que hace te parece que añade valor, agrega valor y lo estás siguiendo sin ningún interés. Porque, bueno, porque siempre en este mundo hay muchos intereses económicos, intereses eh, de todo tipo, y realmente hacer algo sin ningún interés, yo creo que ahí es donde viene el liderazgo. Entonces, esas personas que nosotros podemos seguir sin ningún interés, yo sigo a este tipo porque de verdad que yo lo que creo que hace es espectacular, ese para mí es un líder. Entonces,
el aplicar las cosas de San Ignacio a los negocios creo que nos va a dar mucho, nos va a redituar muchísimo beneficio, no solamente financiero, sino redituar beneficio en que lo que logre sea extraordinario. Y hay un concepto que lo voy a decir, lo voy a dejar de séptimo, que es muy interesante. Em, el sexto el sexto valor o la sexta táctica que utilizaba San Ignacio era la preparación académica, científica, espiritual, eh, todo eso engranado para que el estudiante tuviera una vida plena, porque ese joven tuviera una conexión con Jesús, tuviera una conexión con Jesucristo directa y que lo viviera todo el tiempo, las enseñanzas de Jesús. Y, y esa mezcla que hablábamos de la actividad física con la parte académica es brutal. Pero lo más importante es no cesar en prepararse. Esa, esa es la mayor divisa. En el colegio nosotros, el Colegio San Ignacio, fue fundado en 1926. Estuvo fundado en 1700, pero lo cerraron cuando cerraron la orden jesuita. Pero después volvió y en 1926 fundaron el Colegio San Ignacio. Nosotros teníamos los que son ignacianos aquí, que hay un grupito interesante, aquí está Alex, teníamos una forma de estudiar distinta y la manera de llegar a los alumnos era bastante diferente y la verdad que en mi experiencia fue espectacular. Hay gente que tiene experiencias buenas, gente que tiene experiencias regulares, gente que tiene experiencias malas, o gente que quedó traumatizada por algún cura que le dijo alguna barbaridad o le dijo o lo regañaron muy fuerte. Bueno, pero eso pasa en cualquier organización, pero la realidad es que la experiencia al final fue increíble. Y no solamente ha sido increíble, sino que mis hijos que han estudiado en el colegio también ha sido espectacular y seguimos colaborando con las actividades del colegio, tanto en antiguos alumnos como en las fundaciones, como en la parte de responsabilidad social. Y, y ahí aquí quiero hacer un paréntesis importante porque una de las cosas grandiosas de San Ignacio y que obviamente funcionan en las organizaciones es, hoy en día lo llaman la responsabilidad social. Y ese concepto para San Ignacio era importantísimo porque no era nada más la parte académica, no era nada más la parte espiritual y no era nada más la parte física, sino que había un componente social importante, que todo lo que hiciéramos involucrara que ayudáramos a otro, ayudáramos al más necesitado, ayudáramos al pobre. Y la manera de él sentir empatía con la pobreza fue hacer su voto de pobreza por muchos años en el que se desprendió de todo, siendo una persona bueno, no solamente noble, en esa época no sería multimillonario, pero era noble, una persona que estaba dada para la corte, diplomático, etcétera, que tenía una vida totalmente resuelta, y hace voto de pobreza para lograr la empatía, para entender cómo piensa la persona en pobreza. Entonces, al entender eso, dijo, mira, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos ayudar, porque la pobreza no es algo que se va a erradicar de un día para otro, no es algo que un día vamos a estar todos, vamos a ser ricos, no, eso va a continuar, pero lo que sí podemos hacer es cambiarle esa experiencia a la persona que la recibe. Y el tú ayudar a los demás o dar sin esperar recompensa es una de las premisas de San Ignacio. Y por eso su logo al final, o su mensaje final, o su mensaje en cada una de las, uh, de las áreas que él apoyaba, era en todo amar y servir. O sea, si tú en todo lo que haces piensas en servir y amar, te pones aquí un cartelón que diga en todo amar y servir, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a pasar cosas terribles, te van a hacer barbaridades, te van a estafar, te van a robar dinero, vas a perderlo todo, pero si tú aquí arriba tienes en todo amor y servir, en el momento que tú te conviertes en alguien que agrega valor, que sirve y lo haces con alegría, lo haces con amor, tú vas a tener éxito de vuelta y vas a recuperar lo que perdiste y lo vas a multiplicar por 10. Entonces, en todo amar y servir es una de las claves importantes de él y el ayudar, que le demos a nuestros hijos, a nuestros muchachos, a los jóvenes hoy, que nosotros tenemos que tienen una vida totalmente privilegiada, porque al final somos absolutamente privilegiados. Los que tenemos agua caliente y tenemos comida somos privilegiados. Olvídate todos los demás excesos que tenemos, pero los que tenemos agua caliente y tenemos comida somos absolutamente privilegiados. Entonces, en vez de cambiar, en vez de estar esperando que
o en vez de estar quejándonos nosotros deberíamos estar hoy en día tratando de colaborar para que esa persona que entra en pobreza, que hoy en día cada vez más van a entrar más en pobreza con la pandemia que estamos sufriendo, poder ver cómo podemos nosotros hacer la diferencia y echar una mano a ese que la está pasando muy mal. Y eso lo puedes hacer en cualquier lugar donde estés. No tienes que estar en Venezuela para conseguir pobres. Puedes estar en cualquier país del mundo. Aquí mismo en Estados Unidos, aquí hay pobres, aquí en la esquina. Hay personas sin, aquí lo llaman homeless, personas sin hogar, pero en la India hay, no te puedo contar, y en Europa, sin lugar a dudas, en cualquier país del mundo donde estés lo puedes hacer y se puede ayudar. Y si puedes ayudar, quizás no es dando comida, sino quizás no es dando dinero, porque dices, mira, no tengo dinero para vivir yo, bueno, pero puedes ayudar colaborando, puedes ayudar generando contenido como lo estamos haciendo ahorita, ayudando a dar valor a gente para que se inspire y pueda salir del hueco donde está. Mucha gente está traumatizada con este tema del distanciamiento social, mucha gente está obstinada, mucha gente está rota, las compañías, rota la caja, destrozada la caja de las empresas, y si son personas que viven del día a día, te puedes imaginar el estrés que pueden tener esas personas de que no pueden salir a la calle, porque entonces lo paran y le dicen, mira, tienes que ir preso porque estás en la calle, porque estás haciendo tu trabajo con el que vives, ¿no? Entonces, hay mucha gente pasando trabajo. Yo creo que la única manera de nosotros de poder colaborar es haciendo contenido, ayudando de la manera que sea, de la manera que sea, si sea educando a jóvenes. Deben haber muchos niños ahorita que están embrutecidos con esta pandemia, porque no hay profesores, porque no tienen internet, no llega el Zoom. Entonces, bueno, tú le das clases a 15 carajitos, a 15 muchachos. No lo sé, no tengo ni idea de cuál sea tu área de influencia, pero la que sea, trates de dar un granito de arena para que mejore. Y el tema social, bueno, para nosotros en el colegio, no porque haya sido nuestro, en casi todas existe el tema social, y bueno, y en todas partes del mundo existe el tema social, pero nosotros lo tenemos engranado en nuestra cultura, desde las misiones en la India, que ayudábamos desde muchachos, hasta Oscasi, que aquí tenemos a un gran amigo que estuvo presidente de Oscasi, las fundaciones que Fundasi, todas las fundaciones que utilizan para poder ayudar a jóvenes menos favorecidos, pues se han continuado, y en media pandemia o en pleno coronavirus mode, eh, estamos luchando para mantenerlas y para que se hagan los eventos virtuales y no perdamos lo que es la verbena, no perdamos lo que son todas esas cosas que ayudan a tantos jóvenes en Petare, en Katia, en Catuche, en todas las áreas donde tenemos influencia, pues, ¿no? Y, y realmente esa es la invitación, a que en donde tú tengas un poquito de influencia, pues lo hagas, pues, y en la que puedas colaborar, que lo colabores. Esa es la sexta. La séptima, ok, la séptima es un concepto interesante. Así como les decía que tenemos el Excelsior, que es más arriba, más alto, tenemos el en todo amar y servir, que es que tú tengas aquí arriba la capacidad de servir, vas a tener gente que es obstinante y o un jefe o un amigo o un aliado que está todo el tiempo machacándote lo malo o diciéndote lo que no estás haciendo bien, y en plena reunión te descubre ante todo el mundo. O sea, siempre va a haber alguien que es la piedra en el zapato. Tú tienes que tener aquí arriba el en todo amar y servir para que se te quite eso. Pues el otro día estaba en una conversación con un pana, que él es de Los Arcos, por cierto, y él me dice que su papá le decía todos los días, decía, chamo, tú te levantas en la mañana y tú ponte aquí arriba una y dice servir. Todo el día te lo pones, te pones aquí servir. Y ya está, porque estaba como que quejándose, no sé, pasaba unos días quejándose. El viejo le decía desde chiquito, desde carajito, mira, tú te pones aquí y servir. Si hay que buscar los platos, busque los platos. Si hay que lavar los platos, vaya a lavar los platos. Si hay que lavar la ropa, vaya a lavar. Usted tiene que estar aquí en modo servir todo el tiempo. Y, y eso, bueno, solo aplicaba a San Ignacio, y mira el éxito que tuvo eh, la, la, la orden. Entonces, ese es fundamental. Pero hay un concepto que se llama el magis ignaciano, que es esa magia que se logra, y lo logra como un pilar fundamental. El magis es esa magia que se logra entre ignacianos, entre los padres, entre los jóvenes, entre los niños, entre los que se educan, en el que todo lo que lleves lo hagas con excelencia. Todo lo que vayas a hacer lo hagas con amor, y cuando lo haces con amor lo haces con excelencia. Y
Y esa magia se logra con trabajo en equipo, esa magia se logra y la gente lo ve y lo percibe. Y el sitio donde realmente yo lo he visto increíble ha sido, por ejemplo, en la verbena del Colegio San Ignacio. Los que no saben qué es la verbena del Colegio San Ignacio, es un evento que se hace todos los años en marzo. Y es un evento espectacular porque van 10 o 12 grandes kioscos que al final recogen a toda la comunidad de padres y alumnos, etcétera. Después hacen un área como de eventos infantiles para los jóvenes, después hacen una casa embrujada, y después tienen, bueno, todo, pues, ¿no? Y comida y demás, y una tómbola y premios, y es un área, es un día, pues, como de alegría, pues, ¿no? Y en ese día de alegría se hace obra social, ¿por qué? Porque todo lo que se recoja de ese día, pues va para los colegios de, de Petare que tiene una de las fundaciones del San Ignacio. Entonces, allí tú lo ves, porque tú ves cantidad de gente, ves cientos de personas, padres, antiguos alumnos, jóvenes que ya están a punto de graduarse, trabajando todo ese día, 12, 20 horas y meses antes preparando el evento, y lo ves sin ningún tipo de aspiración económica, ni mucho menos, sino es nada más ese espíritu de colaborar. Entonces ahí es donde tú ves el Magic, tú ves que se crea esa magia y siempre están 7.000, 8.000, 10.000 personas. O sea, llega una cantidad de gente increíble, no solamente ignaciana, pero que quiere además ver esa magia en acción y lo logran, pues, ¿no? Y ahora la tarea es hacerlo, pero hacerlo virtual. Pero se va a lograr y cuidado si va a ser más exitoso o más grande que lo que eran las verbenas, porque al final tienes un espacio físico donde tienes ya, no hay un momento que ya no cabe más gente, entonces si ya está demasiado full, pues la gente de repente se va. Pero en este caso, que lo vamos a hacer virtual, pues muy probablemente van a ser, no sé, 5.000, 10.000, 20.000, no sé cuántas personas, pero va a ser increíble. Y, y esa va a ser ilimitada, porque ahí vas a poder invitar a quien sea, vamos a poder recoger a todos los ignacianos en la diáspora que están ávidos de conocimiento, ávidos de conectar con la gente de Venezuela, ávidos de ver cómo está pasando eso, qué está pasando, y salen cosas, y van a salir cosas extraordinarias. Nosotros en los últimos 10 años que hemos estado con el kiosco alemán, los que siguen mis redes, pues habrán visto que tenemos el kiosco alemán. Primero hemos usado un pullero, porque la pasamos más bien que el carrizo. Después son puros padres y madres de muchachos que estudian con los hijos nuestros, que son espectaculares, o que estudiaron con los hijos nuestros, pues ya yo estoy en Estados Unidos, pero igual seguimos requete conectados. Además, que los amigos de mis hijos siguen siendo los amigos ignacianos, los amigos del colegio, mismo que estuvieron hasta los 13, 14 años nada más, pero siguen estando allí, pues, ¿no? Siguen estando conectados. Y eso es esa magia del Magic ignaciano que no te permite quedarte quieto, no te permite llegar a un momento, sino siempre quieres hacerlo algo mejor, algo mejor, algo mejor y algo mejor. Y en ese algo mejor, cuando se reúne y se hace sinergia con un equipo, sale esa magia. El que explica esto de una manera espectacular es el padre Galdo, que en una oportunidad pues tendremos que entrevistarlo para que nos explique lo que es el Magic ignaciano, porque es una belleza de padre que ha estado con nosotros presente por toda nuestra carrera y lo explica de una forma increíble. Yo creo que esas palabras de aliento en los momentos más difíciles, cuando estás llegando a la cima del Pico Naiguatá o estás llegando a la cima, esas 2, 3 palabritas que te ayudan, que te dicen cómo llegar, y ya tú estás entregando, tirando la toalla y el pana te dice tal, tal, y bueno, lo logras y llegas. O cuando de repente muchas oportunidades a Juanchi, a mí nos pasó que, mira, se cancela la vena. ¿Cómo que se cancela? ¿Estás loco? ¿Cómo la vamos a cancelar? No se puede cancelar. Hace 4 años que había marchas, paros, líos, matazones, qué sé yo, todo lo que hemos pasado nosotros. Y venía alguien y decía, no, esto se cancela. No, ¿para qué? Imagínate, no, no, no va a haber luz, no va a haber agua, no va a haber esto, no, no, señor. Aquí tenemos que buscar la manera que esto se dé. Y se dio. Y en todas esas, el único momento que hemos tenido que cancelar es este año, y se canceló a última hora por la pandemia, pues porque, bueno, pues ya era un tema gubernamental y ya está, no era una decisión nuestra. Pero si hubiese sido por decisión nuestra, les garantizo que se hubiese dado, porque ese Magic ignaciano sale y de alguna manera llegan las 7.000 personas y se llena ese evento. Porque es las ganas de la gente de dar, y todo el que está ahí sabe que va a una obra importante, que tiene un propósito importante. Entonces, bueno, más o menos estas eran las 7 claves de San Ignacio aplicadas a la vida de hoy. Deben haber muchas más.
no soy cura, no soy padre, ni mucho menos. Lo que soy un ignaciano más, pero sí quiero aportar, lo que quiero aportar desde este pequeño Instagram o de este YouTube o desde este Zoom, es aportar un poco de valor, que la gente se interese por temas importantes. Uno de ellos obviamente va a ser San Ignacio. Aquí tengo el libro nuestro, que lo tenemos, que lo hicieron los antiguos alumnos hace unos años, y es un libro que recapitula todo lo que está hablado ahí, lo que más o menos le dije hoy está aquí, pues, ¿no? Los deportes mezclados con las actividades escolares, la responsabilidad social, todo está allí plasmado. Y el que venga para acá, para la oficina, pues se lo vamos a mostrar con alegría. Aquí queremos darles motivación, que esto sea motivo de inspiración para que salgamos adelante, para que ya no nos quedemos en el quejarnos y en la expectativa, sino cambiar expectativa por apreciación. Le das las gracias a Dios de todo lo que tienes, y al darle gracias a Dios de todo lo que tienes, ya superas y tú empiezas otra vez a rehacer tu negocio, reinventarte, a ver qué tienes que hacer. Pero esta pandemia no va a poder con nosotros. Si no pudo con San Ignacio en 1500, ¿cómo va a poder con nosotros? Para nada. Entonces, la siguiente oportunidad vamos a hablar de Mandela, de Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa, de Steve Jobs. O sea, vamos a hacerlo bien variado, pues vamos a hacer 9 sesiones con 9 influenciadores distintos. Y la idea es eso, hacer los lunes de motivación para que todo el que esté alrededor nuestro pues tenga una alegría, y que por lo menos tenga esta horita de ¿cómo se llama? De cultura, no solamente cultura, sino de buscar en estos momentos de tanta locura, de tanta obstinación por estar en la casa, o de tal encierro, o de tanto que nos han vejado tanto. Nosotros, los que somos venezolanos, ya tenemos el chip, porque tenemos 20 años luchando contra unos innombrables, pero el mundo no tenía eso. Nosotros nos veían como unas personas raras, porque mira, no, eso es en Venezuela nada más, o en Angola, o en Mozambique, o en Sudáfrica. Pero problemas como el nuestro es difícil explicarlo a los demás. Bueno, pero ahora le tocó a todo el mundo estar en pandemia, estar con escasez de gasolina, con escasez de luz, con que se cae el internet, etc. Todo el mundo, hoy en día, todo el mundo está paralizado. Y bueno, esta horita, pues que les caiga bien, que les dé aliento, que les dé ánimo, alegría, y bueno, y que todos consigan ese Magis ignaciano en donde quiera que trabajen, pues, ¿no? Déjame ver si tengo algo más que me faltó decirles. ¿Estamos? Okay. Bueno, una de las cosas que hacen los padres cuando tenemos reuniones es que cerramos con un himno que muchos de los que están aquí quizás lo conocen. Está aquí en el libro, by the way, para los que no lo conozcan. Está aquí. Porque nosotros tenemos no solamente nuestro patrón, que es San Ignacio, sino tenemos la Virgen del Colegio, pero además tenemos un himno. Déjame ver si lo consigo aquí. Por el libro está un poco pegado. Aquí está. Que es la marcha de San Ignacio. La marcha de San Ignacio va un poco así, para cerrar hoy con una... No hicimos hoy los ejercicios de siempre, los vamos a hacer el miércoles de ejercicio, pero bueno, por lo menos hoy hacemos el fundador, y nosotros cerramos todas las reuniones en los antiguos alumnos, o cuando cerramos un evento importante, pues cantamos la canción del fundador. Fundador, soy Ignacio General. Los que tengan el volumen, los que tengan micrófono apagado, quieren aprenderlo y lo quieren cantar, échenle pichón. Fundador, soy Ignacio. Soy Ignacio, general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. La legión de Loyola con fiel corazón. De morena arbola la cruz con perdón, lance a la vícero luz. A sus huestes en tropel.
de luz de luz de las las legiones se ven ya marchar. y Y tu sus negro es el sol en luta. compañía de Jesús Jesús corre a la lid. Alelí. del De luz infierno La gente no apague que que ilumina ilumina su su frente, frente hacia el valor. Ya Ya voces voces escuchan escúchanse de tropa tropa bélica, bélica y el el santo ejército sin treguas bátese y alza sus lavares en la batalla acampar. Fiel Fiel Presagio del del amor bélico y y de de la la paz. paz, De del la auro y y de la paz. Hip, hip, hip. Hurra. ¡Hurra! ¡Viva Loyola! Padre Carlos, pues así haría su hoja de té. Un abrazo, Juan Carlos. Siempre Excelsior. Gustavo por acá. Vamos, muchachos. Ánimo, alegría. Pórtense bien. Gracias, Juan. Un beso. Chao, gracias. Chao, Ali. ¿Quién es? No sé. ¿Te Gustavo Rojas? Ah, ok. Hola, gracias. Chao. Buen día a todos. Buenísimo.